Buenas noches, jóvenes. Eh, Hoy vamos a ver una rama importante del comienzo del estudio de las ciencias, que es los números medidos, cifras significativas, y también vamos a ver eh, más adelante, en las próximas clases, el tema de notación científica. Eh, Como les decía, la clase de hoy va a ser de números medidos y cifras significativas. Vamos a ver primero a qué nos referimos cuando hablamos de números medidos. Si los números medidos son los números que se obtienen cuando se mide una cantidad con una herramienta de medición. Por ejemplo, cuando tenemos una regla. Si yo mido con una regla la longitud de una tabla, yo voy a saber con exactitud cuánto mide, independientemente de la unidad que utilice, sea centímetros, pulgadas, metros, etc. Entonces, esa cantidad que yo medí con una regla, a eso se le llama números medidos, porque han sido medidos por un instrumento. Bien, entonces iniciamos con el tema de cifras significativas. Bien, ahora tenemos cuando los ceros no son significativos. Ya vimos que al final y después de un punto decimal o entre medio de cifras son significativos. Pero vamos a ver cuándo no son significativos. Dice que cuando están al comienzo de un número decimal. Por ejemplo, 0.0004. Todos estos ceros que están delante de donde empieza el primer número distinto de cero no se consideran significativos. Por ende, en 0.0004, la única cifra significativa es el 4. Por ende, solamente hay una cifra significativa. En este caso, 0.075, al comienzo, a la izquierda, no son significativos. Por ende, solamente el 7 y el 5 son significativos. Y sería 2. Bien, solamente vamos a ver hasta esta regla. Porque como cambió el tema de punto y coma decimal, ahora cualquier número grande con bastantes ceros a la derecha también se van a considerar como significativo. Así que esta regla, ya la última de los ceros que no son significativos, ya no se toma en cuenta. La única forma que un cero no sea significativo es cuando esté a la izquierda, como en este caso aquí. Todos están a la izquierda, todos están a la izquierda, sean números pequeños, 0.0 algo, números muy pequeños, esos ceros a la izquierda no son considerados significativos. Números exactos. Los números exactos son aquellos números que se obtienen al contar objetos o usar una definición que compara dos unidades en el mismo sistema de medición. Exactamente, ¿qué quiero decir cuando hablamos de números exactos? Pues el mismo nombre lo dice, son exactos. Cuando usted ve 8 pelotas, usted dice hay 8 pelotas, no dice hay 8.3 pelotas. Por ende, ese número 8 es un número exacto. En cambio, como vimos inicialmente, cuando hablamos de números medidos, esos sí pueden tener puntos decimales. 43.6, eso fue medido con una regla para ser exacto. Por eso es un número medido. Y los números exactos se diferencian porque el nombre lo dice, exacto. Por ejemplo, 8 donas, 2 bolas de béisbol, 5 cápsulas. Cuando hablamos de un pie es igual a 12 pulgadas. O sea, las 12 pulgadas ustedes dirán, pero 12 se puede medir. Sí, pero también lo puedo decir como un número exacto. Si tuviera 12.45, ahí sí yo te digo, eso es medido. Pero cuando hablo de 12, número exacto, lo consideramos un número exacto. Esa es la diferencia entre un número medido y un número exacto. Vamos a ver algunos ejemplos de números exactos. Vamos a ver en el ejemplo A.
Dice 42.2 gramos. 42.2, eso tiene que haber sido medido por una balanza, ¿verdad? De peso. Porque tiene cifra, uno, usted lo conoce porque tiene una cifra decimal. Tiene cifras después del punto. Eso quiere decir que está medido con algo para poder llegar a ese número. Cuando hablo de 3 huevos, hablo del número exacto. 5 por 10 a la menos 3 centímetros es una medición. 4.500 kilómetros. ¿Quién me puede decir qué puede ser 4.500 kilómetros? Es un número medido, porque nadie sabe o nadie tiene en su cabeza cuánto equivale 4.500 kilómetros, a menos que lo mida. Y cuando hablamos de un pie que es igual a 12 inch o 12 pulgadas, nos estamos refiriendo a un número exacto. Bien, entonces eso es todo lo que tiene que ver con cuando hablamos de números exactos, números medidos y cifras significativas. Entonces, ahorita, en la próxima clase, vamos a ver el tema de redondeo. Bien, cuando hablamos de redondeo, exactamente todo lo que nos quiere decir el redondear es llevar la última cifra a una cifra mejor, ¿verdad? Para entenderlo, tenemos una cifra que puede ser medida o puede ser exacta y la tenemos que llevar a un número mejor. Ese mejor equivale a dependiendo del número que haya sido medido. Redondeo no es otra cosa que agarrar, dependiendo de cómo yo quiero la medida, agarrar un número y aumentarlo en 1 si es que la medida te lo permite. ¿Cómo te va a permitir una cifra ser redondeada? Pues hay 2 reglas. Cuando usted tiene una medida, y todo depende de las cifras significativas contra las que usted quiere. Usted hizo una medida y le dieron, usando algo, una regla muy bien calibrada, medida, una medición con 2 y 3 cifras decimal, después del punto decimal. Obvio, tiene una medida entera adelante. Si usted quiere presentar sus cifras significativas con una cifra decimal después del punto y usted tiene 3, pues la segunda cifra es la que va a redondear. Y si tiene, es obvio que la cifra con la que usted va a redondear, la que sigue, sea 5 o mayor de 5, 6, 7, 8 o 9. No va a redondear si esa cifra es menor de 5. Bien, entonces vamos a ver. Bien. En la clase de redondeo es un tema bastante sencillo. Solamente vamos a utilizar 2 reglas. La primera dice, si el primer dígito que se va a eliminar es 4 o menor, entonces este y todos los dígitos siguientes permanecen iguales. Si el primer dígito que se va a eliminar es 5 o mayor, entonces el último dígito se va a aumentar en 1. Por ejemplo, yo tengo esta medida, 8.4234, y yo les pido que la quiero a 3 cifras significativas. ¿Cuánto es 3 cifras significativas? El 8, el 4 y el 2. ¿Cómo aprendimos a hacer cuando estuvimos hablando de cifras significativas? 8.42 son 3 cifras significativas.
Bien, entonces, la regla de redondeo simplemente es que la cuarta cifra, que en este caso sería 3, va a redondear o aumentar en 1 a la que se le antepone, en este caso el 2. Pero solamente lo va a aumentar si este número es mayor de 5. O 5, 6, 7, 8 o 9. Si es 4, 3, 2 o 1, no lo va a aumentar. Entonces, en este caso, si yo lo quiero a 3 cifras significativas, sería 8.42. El 3 no redondea. Si yo le diría que quiero ese 8.4234 a 2 cifras significativas, sería 8.4. ¿Y quién va a redondear? El 2. Pero como es 2, no va a redondear. Así que en 2 cifras significativas sería 8.4. Vamos con el siguiente ejemplo, 14.780. Si lo quiero a 3 cifras significativas, sería 14.8, ¿verdad? Porque después del 7 sigue el 8 y es mayor de 5. Así que ese 8 va, como es 8, va a aumentar en 1 al 7. Por ende sería 14.8. Si lo quiero redondear a 2 cifras significativas, sería 15, ¿verdad? Porque agarro 14 y ¿quién es la cifra que sigue? 7. ¿Es mayor de 5? Sí. Por ende, entonces pasa a ser 15. Entonces, esas son las dos reglas del redondeo. Dependiendo de la cifra significativa que se les pida. Si son 2, 3, pueden ser 4, 5, dependiendo de la medida. Siempre usted coge sus 3 cifras significativas si se le están pidiendo con 3 y la cuarta va a redondear. Si se le pide 2 cifras significativas, usted coge 2 cifras significativas y la tercera es la que va a redondear. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con redondeo. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice a 3, redondee todos la A, B, C, D a 3 cifras significativas. Bien, la primera es 35.7823. Bien, las 3 primeras cifras significativas de la A es 35.7. ¿Quién va a redondear? La cuarta cifra. La cuarta cifra es 8, es mayor de 5, así que automáticamente eso pasa a ser 35.8. Vamos con la B, 0.002625. A 3 cifras significativas. Recuerden que los ceros no son significativos. Así que sería 0.00262. Hay 3 cifras. ¿Y quién va a redondear? La cuarta cifra, que sería 4. Y como es 5, quedaría como 0.00263. Tenemos un número expresado en notación científica que dice 3.8268 por 10 a la 3. ¿Quiénes son las 3 cifras significativas de ese número? 3.82. ¿Quién va a redondear? El número 6, porque es la cuarta cifra. Entonces eso queda convertido en 3.83 por 10 a la 3. Y en la última, 1.2836. Las 3 cifras significativas son 1.28. ¿Quién redondea la cuarta cifra, que es el 3? Pero como es menor de 5, no redondea, así que se queda como 1.28. Y jóvenes, eso es todo lo que tenemos que ver con respecto al redondeo de cifras. Es algo bastante sencillo, solamente hay que cumplir 2 reglas. Si es mayor de 5, 6, 7, 8 o 9, redondea. Si es menor de 5, sea 4, 3, 2, 1, no redondea.